Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haberse saciado los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegaba de la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra, viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario. A eso de la 4ª vigilia de la madrugada fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo de estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, San Juan nos habla desde esta fe propia del Evangelio de Juan y de las cartas. Dios ama de tal forma pues que da esa seguridad, esa confianza plena, ese amor de Dios que llena, y cuando vamos leyendo estas cosas y nos vemos a nosotros mismos, nos viene aquello de los apóstoles: Señor, danos más fe, porque no llegamos a lo que Dios quiere de nosotros, ni mucho menos. Ese amor en plenitud nos cuesta verlo, y mucho en cada uno de nosotros, por lo cual cuando dice no hay temor, pues nosotros todavía vivimos en el temor muchas veces, y no es nada fácil cumplir lo que dice esta carta y vivir con esa plena confianza en Dios que Él nos pone, que Juan vivió y vivió muy bien y nos enseña muy bien cómo hemos de hacerlo. Otra cosa es que hemos de pedir mucha gracia a Dios para que eso realmente lo llevemos en la práctica cada uno de nosotros. Y eso tiene mucho que ver también con el Evangelio de hoy. Los apóstoles están viviendo muchas cosas a la vez con Jesús, pero no las entienden. Las ven, pero necesitarán años para entender lo que está pasando. Tienen al Hijo de Dios con ellos, ven milagros, la multiplicación de los panes y los peces. No entienden qué quiere decir eso. Es verdad que tiene varios significados esa multiplicación. Por una parte nos recuerda para lo que será después la Eucaristía. Nos recuerda a toro pasado, o sea, de cara a nosotros, de cara a la Iglesia primitiva y la Iglesia de hoy. Pero también es el signo del poder de Dios, del amor de Dios que alimenta al pueblo. Pero es signo también de que tienen delante a Dios Todopoderoso. No es solo un profeta, es mucho más que eso. Y mucho más cuando esa misma noche los despide, va y se aparece caminando sobre las aguas, en plena noche, dice 4ª vigilia. Bueno, según sabéis que habían 2 tipos de vigilias, la noche se dividía, depende si eran romanos o lo hicieran los romanos o lo hicieran los más orientales, habían 3 o 4 vigilias en la noche, y la 4ª quería decir la última, a punto del amanecer. Y a punto del amanecer se aparece Jesús caminando sobre las aguas y hace ademán de pasar de largo. Los apóstoles no entienden nada, un fantasma, que es eso de alguien que camine sobre las aguas. Y en medio de esa superstición, pues un fantasma. Ya sabemos que los fantasmas de por sí no existen, pero no importa. Es ese momento de no entender nada de lo que está pasando. Y eso le pasa a la Iglesia primitiva, a esos primeros cristianos que están con Cristo y no entienden las cosas de Cristo. Y muchas veces nos pasa a nosotros.
Y pasa a los pastores también. ¿Cuántas veces decimos, pero es posible que no se entienda esto? Que el Evangelio no se entienda, que se actúe contrariamente al Evangelio, y lo hacemos desde la Iglesia. ¿Cómo es posible? Y hemos de estar atentos a estos textos. Hemos de crecer en la fe. Y si no nos ponemos al servicio de la fe y al servicio de Cristo, estamos lejos. Y nos puede pasar a los pastores de ir contra la fe y no darnos ni cuenta, de estar lejos de lo que Dios quiere y no verlo para nada, porque estamos como ciegos. Jesús lo dirá muchas veces, lo dirá a los fariseos, pero nos lo dice a nosotros: cuidado, que no seamos ciegos que guían a otros ciegos. Hemos de ver con la luz de Cristo, y eso exige esa conversión constante para buscar de verdad la voluntad de Dios en nosotros.